¡Qué frío! Hola, bienvenidos a este rincón helado de El Lector para Todos. Hoy os voy a contar la epopeya de la conquista del Polo Sur, de la Antártida. Por ello, os voy a dejar ilustrado con unas fotografías de aquella época todo el relato. Ya sabéis que fueron dos exploradores los que conquistaron el Polo Sur, solo que uno llegó un mes antes. Roald Amundsen y Robert Falcon Scott, noruego y británico. Bueno, os lo voy a dejar aquí y a ver si os gusta. También he dejado un vídeo musical que yo mismo he montado como ilustrativo de esta epopeya. Comenzamos la lectura. Os traigo hoy la historia de dos grandes exploradores. Uno que la historia le dio el triunfo y otra que la historia lo relegó. Pero los dos fueron muy grandes exploradores, muy grandes personas, y los dos se embarcaron en una aventura que les llevaría a uno a su fin y a otro a la gloria. Me refiero al noruego Roald Amundsen y al británico Robert Scott. Y intentaron la hazaña de llegar al Polo Sur. En este relato se verán también las diferencias que había entre ambos, sobre todo la diferencia de enfocar esa expedición, la expedición que les llevó al Polo Sur. En relación a Amundsen, desde su infancia sabía cuál era su objetivo. Él leía cada noche al explorador ártico Benjamin Franklin y dormía habitualmente con la ventana de su habitación abierta, incluso cuando en Borge, la ciudad noruega en la que nació, tenía una temperatura inferior a los 30 grados bajo cero. También sabía que no quería ser un inuit, que era lo que, como llaman a los esquimales, es decir, no quería ser un esquimal, pero sabía que tenía que vivir como ellos para conseguirlo. Cuando tuvo que huir a Canadá porque los acreedores lo perseguían, permaneció allí en una zona del norte de Canadá 2 inviernos. Y allí fue donde aprendió el uso de los trineos de perros, las técnicas de supervivencia en el frío y sobre todo la confección de vestidos adecuados para aquella latitud. Allí es donde gestó su idea de alcanzar el Polo Norte. Pero bueno, no le salieron bien las cosas porque se le adelantó Peary. Luego haré una pequeña reseña respecto a Peary y Cook, que son los dos que se disputaron el haber llegado primero al Polo Norte. En fin, que le habían quitado el sueño de llegar al Polo Norte, así que Amundsen, ni corto ni perezoso, cogió su bártulo y se dirigió directamente al Polo Sur. Tenía que conquistar el Polo Sur. Una curiosidad respecto a la dificultad, porque hay una diferencia grande entre el Polo Norte y el Sur. El Polo Norte era agua helada, el Polo Sur era tierra helada y se debía de enfocar diferente. Cuando inició su andadura hacia el Polo Sur, también el británico Scott estaba ultimando su expedición, aunque pensaba que él le sacaba ventaja, pues lo tenía resuelto solo dar una vuelta al mapa y cambiar algunos pequeños detalles. No era el Ártico, pero algo había que hacer. Y llegamos al punto en que Amundsen consiguió por fin la financiación necesaria para empezar la expedición. La inició y cuando navegaba cerca de Madeira, hacia las latitudes australes para intentar la conquista del otro polo, sabiendo que Scott llevaba la misma dirección y que lo intentaba también, envió un cable al mismo y le dijo: me permito informarle de que el Frame era el nombre del barco con el que llegó al Polo Sur. El Frame se dirige a la Antártida. De esa forma le anunciaba el propósito que lo llevaba al otro lado del mundo. Es decir, Scott ya estaba informado de que Amundsen iba a intentar lo que él quería hacer. Eran auténticos caballeros y los dos luchaban por el mismo objetivo. En el deporte ya se sabe, hay contrincantes pero no enemigos. Y allí iban a enfrentarse dos hombres distintos con distintas estrategias. Hombres distintos. Amundsen, un amante del frío,
meticuloso, cuya casa estaba donde había un témpano y la felicidad donde pudiera abrazarlo. Scott formaba parte de la nómina de caballeros británicos que sirven para las grandes gestas, no para la victoria. Llevaban distintas estrategias. Amundsen era un experto. Organizó su expedición, que para él fue como un paseo de fin de semana, con la idea de lograr su objetivo. Era mucho más sencillo que el Polo Norte. O sea, llegar, realizar la travesía y volver sin perder un solo hombre. Scott quería dar a su marcha un cierto aire investigador, olvidando que lo primero era llegar y volver, luego reconocer y al fin investigar. Y para llegar había que saber hacerlo. Muchos fueron los errores de Scott y también muchos fueron los aciertos de Amundsen. El británico armó un equipo de gente con una escasa experiencia ártica y basó sus movimientos por el hielo en la utilización de caballos siberianos, acostumbrados al frío. Mientras que el noruego escogió buenos esquiadores y trineos tirados por 52 perros de Groenlandia, perfectamente adiestrados y liderados por una perra que se llamaba Ita. Para alimentarlos, Scott llevaba avena, que pesaba una enormidad, mientras que Amundsen portaba escaso alimento, porque si hacía falta mataban un perro y los demás animales se comían su carne. Además, los caballos sudaban por el esfuerzo y su sudor se congelaba. Los perros no sudan. Amundsen vistió a sus hombres a la manera inuit, es decir, a la manera esquimal, y su contrincante, pues como si fueran a una excursión a las montañas de Escocia. Su equipación no era la más adecuada. Los noruegos, siguiendo la dieta nórdica, comían alimentos más grasos que los británicos, de modo que aquellos ingerían las 5.000 calorías por día que necesitaban para mantenerse fuertes, mientras que estos enfermaron. El frío, la anemia y el escorbuto aparecieron pronto en la expedición de Scott. Los caballos murieron de frío y sucedieron muchas otras cosas más. 90 grados latitud sur, allá donde no existe el este ni el oeste, donde todo está al norte. El 14 de diciembre de 1911, en ese punto, Amundsen plantó su bandera. Y allí se quedó durante 3 días, con los 4 compañeros y 13 perros que le habían acompañado en el tramo final. Allí dejó también 2 notas, una para el rey de Noruega y otra para su contrincante. Querido capitán Scott, como usted probablemente será el primero en alcanzar este área después de nosotros, le pido amablemente que envíe esta carta al rey Haakon VII. Si usted quiere usar cualquiera de las cosas abandonadas en la tierra, no deje de hacerlo. También puede utilizar el trineo que está fuera y nuestra tienda. Le deseo una vuelta segura. Saludos cordiales, Roald Amundsen. Esa es la nota que le dejó a su contrincante. Habían recorrido 3.000 kilómetros en 99 días. Luego ordenó que ninguno presumiera de su gesta. Cuando embarcaron en el Frame, nadie contó que habían llegado al objetivo. Pasaron los días y un marinero les preguntó así en voz baja: «Pero bueno, ¿lo habéis conseguido o no?». Volvieron a casa. Un mes más tarde, Scott miraba el termómetro. 54 grados bajo cero. Entre la niebla veía una bandera atada al patín de un trineo y una tienda pequeña. Es que no podía creerlo. Él había llegado al Polo Sur, pero aquello que estaba viendo, aquello que rompía el blanco perfecto, no era la bandera de la Unión, que es la que él quería poner, sino la bandera noruega. ¿Quién me ha robado mi sueño?, se preguntó Scott, y allí mismo comenzó a morir. Scott falleció en su vuelta. Evidentemente no había preparado bien el regreso, pero el cansancio, la fatiga, la falta de alimentos y las enfermedades acabaron con los 4 hombres. Estas cosas tiene la historia. Amundsen, recordado como el primer hombre que pisó el Polo Sur, plantó su bandera. Scott, olvidado. Prácticamente no se le menciona, pero se sabe que estuvo ahí, se sabe que lo intentó y que llegó también. Lo que ocurre es que llegó un mes después que Amundsen. Y este noruego un día exclamó: «¿Quién me ha robado mi sueño?», cuando se enteró de que Peary había llegado al Polo Norte.
La misma frase exclamó Scott cuando se enteró que Amundsen había llegado al Polo Sur. Sí, los exploradores están llenos de sueños que les son o extraídos o perdidos. Oye, que me he extendido mucho. Lo voy a dejar aquí y la próxima de Exploradores os contaré de una manera más somera, más cortita, la historia de los dos exploradores que pelearon por llegar al Polo Norte, que eran Peary, que fue quien finalmente lo nombraron como triunfador, y Cook, que fue quien también había dicho que había llegado. Pero bueno, eso ya es otra historia que os contaré próximamente. 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. De febrero, Polo Sur. 5 ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal pena que no hubo lágrima, si hubo plática, que Dios salve a la reina, gloria eterna a los héroes de la Antártida. 6 de marzo y Fox no puede más. Son sus pies 2 cuchillas de cristal. De arrastrarse en algunos tramos, tiene heladas también las manos, pero nadie le quiere abandonar. Y mientras duermen sale al paso de la eternidad. No hubo lágrimas, si hubo plática, que Dios salve a la reina, gloria eterna a los héroes de la Antártida. 30 de marzo, aquí acaba el diario de Bowers, Wilson y Scott. Que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés mueren 3. No hubo lágrimas, no hubo pláticas, no hubo Dios ni hubo reina, solo nieves
se acuerda del Capitán Scott? ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? Y aquí acaba la historia de esta magnífica aventura. Espero que la hayáis disfrutado. Nos vemos en la próxima entrega.